y nos vamos a meter en los últimos 5 capítulos del libro de los Romanos, que es justamente la parte práctica de todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Hay una cosa que es la parte teórica que el apóstol Pablo nos va a explicar para situarnos dentro del pecado, qué es lo que es el pecado, qué es lo que considero el pecado, cómo es el tema de la ley, cómo es el tema de la gracia, cómo es la justificación por fe, cómo es la santidad, cómo es la vida carnal. Nos vino explicando todo esto el apóstol Pablo durante 11 capítulos. Pero a partir de este capítulo va a comenzar a hablarnos de lo que es la vida práctica del cristiano. Y si hasta acá nosotros nos habíamos encontrado con un montón de situaciones que nos hicieron pensar, de ahora en adelante va a ser mucho más acentuado. Y eso es lo lindo de este libro a los Romanos, porque es un libro doctrinal, pero es también un libro práctico, que nos va a enseñar, si nosotros queremos cómo hacer las cosas bien, nos va a enseñar y cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir. Pero ¿qué les parece si oramos en este momento para que el Señor nos esté ayudando? Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que has provisto en nuestras vidas y por este día que nos podemos volver a juntar. Señor, pedimos tu bendición no solamente por esta noche, sino por aquellos que también puedan ver este video en algún otro momento, que pueda ser también de bendición para sus vidas. Ayúdanos a entenderlo, pero también a poder ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer 3 o 4 versículos de este capítulo 12 para poder arrancar. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a parar ahí, que vamos a tener para entretenernos un poquito. Veníamos entonces del capítulo 11, y ¿recuerdan cómo terminaba el capítulo 11? Bien, el apóstol Pablo entonces va a terminar el capítulo 11 hablándonos justamente de este cambio de vida que nosotros debíamos tener. Ahora va a entrar el capítulo 12 con una exhortación, y a partir de acá nosotros vamos a notar que van a ser exhortaciones y no va a ser simplemente la posibilidad de hacerlo, sino que el apóstol Pablo nos va a poner en el compromiso de vivir una vida diferente. Y acá nosotros vamos a arrancar justamente este capítulo 12 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y va a separar allí y va a decir que es vuestro culto racional. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el apóstol Pablo va a comenzar aquí hablando justamente del cuerpo? ¿Se acuerdan capítulos 6, 7 y 8? El apóstol Pablo iba a hablar de la confrontación del espíritu con la carne. ¿Nos acordamos de eso? Bien. Ahora va a arrancar este capítulo 12 diciendo que por las misericordias de Dios, o sea, que nosotros no nos merecíamos la gracia, no nos merecíamos el perdón, pero Él nos ha dado, ahora que presentemos nuestro cuerpo. ¿Por qué Él va a decir que presentemos nuestro cuerpo? ¿Cuál es la idea que les da a ustedes de por qué el apóstol Pablo dice esto? Ajá, bueno, podría ser.
A ver, ¿qué más? Tiene que ver con conductas, sí, también es parte. ¿Qué más? El cuerpo es lo que se opone. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde ven los demás si nosotros nos portamos bien o nos portamos mal? Justamente el reflejo de lo que nosotros somos, lo que mostramos, se va a representar en el cuerpo. O van a ser nuestros actos, o va a ser lo que decimos, o van a ser nuestras actitudes, o lo que no decimos, ¿sí? Porque a veces lo que no decimos dice mucho más que lo que decimos. Entonces, el cuerpo va a mostrar qué es lo que hay dentro. Jesús justamente va a tratar esto con los religiosos en su época. Y cuando los religiosos le dicen a Jesús que los discípulos no se habían lavado las manos para comer, Jesús les dice, no se engañen, porque no es lo que entra lo que contamina, sino que es lo que sale, porque lo que sale es lo que está dentro. Ahora, Pablo va a arrancar este capítulo 12 diciendo, ruego que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio, y lo primero que él va a nombrar es un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad todos los sacrificios eran con animales muertos. Entonces, acá les va a decir, estamos en otra época, estamos en otra dispensación, y es necesario que el cuerpo de ustedes, porque antes se presentaba el cuerpo de algún animal u otro tipo de ofrendas como ofrenda del sacrificio, pero ahora dice el apóstol Pablo, ustedes que han nacido a una nueva vida, presenten el cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque en otra época simplemente otros eran los culpables y otro pagaba el pato y otro tenía que mostrar el pecado de ustedes, pero ustedes en su propio cuerpo no lo sufrían, lo sufría otro. Ahora les dice, no, ustedes sean el sacrificio vivo que muestren que ustedes tienen una nueva vida. Lo segundo que encontramos ahí, un sacrificio que sea santo. O sea, algo que yo presento mi cuerpo apartado del pecado y santo apartado para Cristo. El apóstol va a poner la segunda condición. La tercera condición que va a poner que sea un sacrificio no solamente santo, sino que sea un sacrificio vivo, sino que además sea un sacrificio que a Dios le agrade. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con que nosotros podemos presentar a Dios una vida hipócrita, lo cual no sería un sacrificio aceptable delante de Dios. O sea, yo muestro simplemente para que los demás lo vean. O puedo presentar una vida transparente, con todos los defectos, pero también intentando que el Espíritu Santo haga aflorar en mi vida el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios, presenten ustedes sus cuerpos como un sacrificio que tenga estas tres características: vivo, santo, agradable a Dios. Pero va a agregar una cuarta cosa que es tremendamente interesante, porque él va a decir ahí y va a escribir culto racional. ¿Qué significa esta expresión para ustedes? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de esto? Culto racional. Bien, o sea, algo en la cual usamos nuestra razón, nuestro razonamiento. Pero ¿por qué él va a usar la palabra culto? Estamos metidos recién en la primera parte del versículo este. Bien, es parte también, sí, es parte también.
¿Qué más piensan? A ver. Vieron que volvemos de las vacaciones y yo quiero ver todo lo que ustedes... Se nota que han leído poco en las vacaciones, ¿eh? Han descansado. Me escribieron el otro día en un mensajito, las vacaciones me tiran, me dijeron. Bien, si partimos de la expresión, la palabra culto tiene que ver con una veneración que se hace a alguien o a algo. Cuando nosotros decimos que venimos al culto, nosotros somos los que le hacemos el culto a Dios. O sea, nosotros le damos a Dios la gloria que Él se merece. No se la dan las personas que están arriba del altar, no se la dan las personas que están arriba de la plataforma, los que dirigen la adoración, los que le toca coordinar el culto, los que le toca predicar. No son ellos los únicos. Dios es el gran espectador y todos los que venimos a rendirle culto debemos darle culto a Él. Por eso el apóstol Pablo va a decir, traigan algo, va a escribir en otra carta, traigan algo a la reunión, un cántico, un agradecimiento, una adoración, una ofrenda, algo tenemos que traer para darle culto al Señor. Cuando la iglesia puede entender que el culto no lo hacen los que están sobre el altar, sino que toda la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo es la que le rinde culto a Dios, allí es cuando entendemos el concepto de culto. Ahora, el apóstol Pablo en este primer versículo va a decir, nosotros tenemos la obligación, porque está en imperativo, presenten, dice el apóstol Pablo, no dice si quieren, si les parece bien, si vinieron con ánimo, si esta semana les salió todo, ¿sí? Si no lo retó su esposa, si no lo retó su esposo, si los hijos le hicieron caso. No dice esto, dice presenten vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que nosotros tenemos que venir y tenemos que, no solamente al día de reunión, sino tener en nuestra vida una forma de culto que a Dios, con nuestro razonamiento, sepamos lo que le estamos dando. ¿Se entiende acá? ¿Qué pasa? El apóstol Pablo va a escribir a la carta a los Corintios, si no me equivoco, y dice, ¿oraremos a Dios en el Espíritu? Dice, pero lo haremos también con el entendimiento. Dice, cantaremos a Dios en el Espíritu, pero lo haremos también en el entendimiento. O sea, que no se desconecta una cosa de la otra. Porque nosotros, nuestra vida espiritual, tiene mayor relevancia cuanto más usamos nuestra razón, nuestro razonamiento, porque nuestro razonamiento no se apoya en nuestras experiencias sensoriales, en lo que sentimos, sino que nuestro razonamiento se tiene que apoyar en la palabra de Dios. Y allí nosotros podemos rendirle a Dios un culto que realmente le agrade. La pregunta que yo quiero hacer acá, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Agradarle a Dios de todo nuestro corazón? ¿O simplemente pasar el tiempo dentro de su reino? Cuando nosotros queremos agradar a Dios de todo nuestro corazón, es esa nuestra intención, nosotros tenemos que alinear lo que vamos aprendiendo con la vida práctica. Y esto se llama madurez. Cuando uno lo que va aprendiendo lo va aplicando en su vida espiritual, significa que esta persona está comenzando a madurar. Es como nuestros hijos. Cuando son chicos no tienen un manejo de la motricidad fina. Uno les da algo y lo agarra, se le cae, pum, pum. Pero si llega a los 10 años y todavía se le caen las cosas de la mano, si llega a los 10 años y todavía no puede comer solo, entonces no ha madurado. Si sigue hablando, balbuceando, no ha madurado.
Si nosotros pasamos nuestra vida varios años en el Señor y todavía nos caemos adentro del pecado a cada rato, si todo el tiempo nos caemos en el mal carácter, si todo el tiempo cometemos las mismas cosas, no hemos madurado. No es que no somos hijos, no hemos madurado. Pero la intención de aquellos que anhelamos tener una vida cristiana madura, vamos creciendo a medida de que vamos aplicando lo que vamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Pablo lo que dice es esto: por las misericordias de Dios, presenten, y acá se va a decir como subtitulado o implícitamente va a decir, si ustedes logran comenzar a hacer estas cosas, entonces van a mostrar que han comenzado a madurar. Y estos textos nos van a ir desafiando. Lo segundo que vamos a encontrar, o lo que va a aparecer en el versículo 2, dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo 2, que es mucho más clara, y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo arranca este versículo 2? ¿Qué nos está animando? ¿A no hacer qué? A no imitar las conductas ni las costumbres de aquellos que no conocen ni temen a Dios. ¿Qué es lo que el mundo nos enseña? A vengarnos, a guardar rencor, a pagar mal por mal, a vivir una vida desordenada, total, no pasa nada. Varias de estas cosas, ¿no? Esto es lo que el apóstol va a decir aquí, que es conformarse. En la Reina Valera del 60 dice conformarse a este siglo. La nueva traducción viviente lo va a decir como imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Si no, dice el apóstol, más bien permitan que Dios, ¿qué haga? Acá hay una palabra, acá en la palabra transformación, hay una palabra en griego que es la palabra metanoia. La palabra metanoia tiene que ver con la palabra cuando cambia bien metamorfosis. Esa es la palabra, metamorfosis. Es cuando el gusano adentro del capullo se convierte en mariposa. Cuando está maduro, ¿qué hace? Se rompe el capullo y sale volando la mariposa. Nosotros no podemos romper el capullo para ayudarle a la mariposa, porque estaríamos interrumpiendo esa metamorfosis, y cuando las alas están maduras, son esas las que rompen justamente el capullo y la mariposa puede salir volando. Ahora, el apóstol Pablo va a usar esta misma expresión acá. Dejen que Dios produzca una metamorfosis en su manera de pensar. Habíamos visto todo el tiempo que cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de nuestra mente. Entonces, no hay forma en que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios para nosotros como buena, agradable y perfecta si no sufrimos
y fíjense en que digo, no disfrutamos, sino sufrimos un cambio en nuestra manera de pensar. Porque hasta que nosotros, leía una frase de Spurgeon hace unos días, hace un tiempito, la leí como 2 o 3 veces, porque me llamó la atención, y él dice, no vas a estar cerca de Dios hasta que el pecado y vos sean 2 cosas diferentes. Mientras el pecado esté enredado, recuerden lo que habíamos dicho hace unas semanas atrás, no es que no vamos a pecar, siempre vamos a pecar. Acá está hablando de alguien que se deleita, ¿no?, en el pecado. Y Spurgeon decía, la manera en que vamos a ser más cercanos a Dios es cuando el pecado y nosotros seamos 2 cosas diferentes. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos entender que los principios de Dios, la vida que Dios quiere que vivamos y la clase de testimonio que Dios quiere que demos es buena? Cuando se produce un cambio en nuestra mente. Si no, todo el tiempo la gente nos está tratando de que nosotros somos los sonsos, los que no nos prendemos, los que no hacemos lo que todos hacen, los que no aprovechamos las ventajas que podemos tener. Los que alguna vez nos hemos dedicado a la parte comercial, ventajas hay para tirar para arriba. Oportunidades de hacer lo incorrecto, ni hablar. Entonces, justamente, el apóstol Pablo dice, no solamente presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, sino que permitan que el Espíritu Santo pueda renovar vuestro entendimiento. Ahora, los 2 versículos, presten atención, ¿los tenemos ahí? Bien, los 2 versículos van a estar en modo imperativo. O sea, va a ser una orden que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Presenten vuestros cuerpos, versículo 2, sean transformados por medio de la renovación. O sea, no está la opción. Porque si está la opción, no está el cambio. Si nosotros tenemos la opción de no ser transformados, no existe el cambio. Es necesario ser transformados para poder tener la bendición del cambio. Si nosotros tenemos la opción de decir, bueno, igual yo quiero vivir, bueno, entonces no puedo entender cómo Dios hace para que a mí me guste la justicia de Él. Ahora, todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo estamos expuestos a darle rienda suelta a la carne. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de hacer lo incorrecto. Hoy estamos a jueves. ¿Cuántos tuvieron del lunes a hoy alguna posibilidad de hacer lo que no debían hacer? No sean mentirosos. Que no lo hayamos hecho es otra cosa. Pero a todos se nos ha presentado la oportunidad de hacer algo incorrecto. Hasta puede ser no grave, pero a todos se nos presentó. La Biblia dice que aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea, creo que más de uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer algo bueno esta semana y quizá no lo hemos hecho. Pero bueno, tenemos entonces estos 2 versículos. Vamos a seguir leyendo. Y dice el apóstol Pablo, digo pues, versículo 3, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, bueno, vamos a leer hasta el 5. Digo pues por la gracia que me es dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La Nueva Traducción Viviente dice, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Esta palabra ahora vamos a desglosar un poquito porque tiene dos significados. Pero dentro de estos dos capítulos, el 12 y el 13, que los vamos a ver juntos, que tienen que ver con los deberes cristianos, el apóstol Pablo aquí nos va a hablar acerca de cuán alto o cuán baja puede estar nuestra autoestima. Dice, nadie tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, ¿cómo dice la versión Reina Valera? Con cordura. Una expresión similar dice, no piense de sí locamente. ¿Conocen a alguno que se cree más de lo que es? Todos conocemos a alguien que aunque no sea, trata de aparentar más de lo que es. Dice Pablo acá, nadie tenga más alto concepto, pero acá hay una forma de interpretar inversa también, y dice, nadie tenga menos concepto de sí tampoco que el que debe tener. En esta expresión están las dos acepciones. Nadie se crea más de lo que realmente es, pero nadie se crea menos de lo que realmente es. ¿Por qué? Él va a explicar ahora unos versículos más adelante acerca de los dones. Pero dice, ¿por qué? Porque cada uno debe pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, sean realistas en evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y esto tiene que ver ya con una relación con Dios cada vez más fuerte, más íntima, más cercana. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que Dios nos confirme de alguna manera cuál es el trabajo, qué es lo que tenemos que hacer en su reino, para qué Él nos salvó, qué cosa nos ha regalado para que nosotros podamos ser útiles en su reino. Porque según el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 7 creo que es, dice que Él ha regalado a cada uno de nosotros, aunque más no sea, un don para provecho de los demás. Por lo menos nos ha regalado un don para que seamos de provecho. Está en nosotros el poder descubrir cuál es ese don, estudiar, aprender, preguntar, orar, buscar al Señor, buscar consejos para poder descubrirlo. Y eso nos va a ayudar a que nosotros tengamos un concepto justo de cuál es el trabajo que vamos a desarrollar en su reino, pero también tiene que ver con que nadie nos menosprecie por lo que nosotros tenemos. Porque algo que tenemos que entender, y esto grábenselo siempre, el don o los dones que ustedes tengan son únicos. Ustedes han visto que acá predicamos algunas personas. Indudablemente, por ahora los que estamos compartiendo la palabra, se podría decir que tenemos el don de proclamar, el don de predicar. ¿Está bien? Todavía no nos han tirado con nada. Bien. Ahora, si ustedes han prestado atención,
ninguno de los que le ha tocado exponer, ninguno de los que nos ha visitado inclusive, tiene la misma forma que el otro de hacerla. Cada uno tiene una característica única, cada uno tiene una forma de enseñar, de predicar, de enfatizar, de acentuar cosas que el otro no lo tiene. Y si el otro quisiera imitarlo, le saldría muy mala la imitación. Entonces, Dios nos ha regalado a cada uno dones que nosotros tenemos que poner en ese servicio y son únicos. Aunque sean similares, por eso ponía el ejemplo de la predicación, aunque parezcan que son similares, son únicos. Así como cada uno de nosotros somos únicos, de la misma manera los dones que Él nos ha regalado son únicos. Nosotros tenemos la obligación de que el don que Él nos ha dado, explotarlo, trabajarlo, desarrollarlo al 100% de nuestras capacidades. Pero lo que tenemos es único. ¿Está bien hasta acá? Bien, ahora, ¿por qué dice nadie tenga más alto concepto de sí? Versículos 4 y 5 lo van a explicar. Dice, porque todos somos miembros del mismo cuerpo que es Cristo. ¿Podemos sentirnos más importantes? ¿Podemos sentirnos menos importantes? Pero dice el apóstol Pablo, nadie piense más, sino que piense conforme a la medida de fe, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Y a partir del versículo 6 y hasta el versículo 8, el apóstol Pablo va a nombrar algunos de los que se denominan como dones de servicio. Cuando nosotros estudiamos los dones que van a aparecer en la Biblia, nos vamos a encontrar con 3 clases. Nos vamos a encontrar con una primera clase que se llaman dones de ministerio o dones permanentes, que eso va a aparecer en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Después va a aparecer un grupo llamado dones espirituales, que son los que nosotros vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 12, versículos 6 al 8. Y el tercer grupo de dones es este, que él va a nombrar acá, que son denominados dones de servicio, que no son los únicos, que va a haber algunos más en Timoteo y en otro lugar, y acá los va a nombrar, y dice, de manera que teniendo que, dice este versículo, diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Qué creen ustedes que significa esto? Los quiero escuchar, a ver. Leo de vuelta esta primera partecita. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Lo primero que vamos a enfatizar acá, en este versículo 6, es lo que Pablo va a hablar también en 1 Corintios. Y va a decir que tenemos dones. Tenemos diferentes dones. Pero lo segundo, le va a poner un sello ahí para reafirmar lo que viene hablando en el versículo 3. Dice que estos dones que nosotros los recibimos ¿cómo? ¿Qué significa la palabra gracia? Es un obsequio, es un regalo. Ahora, los regalos pueden ser merecidos, ¿sí? Nosotros hicimos algo bien, cumplimos años, qué sé yo, y nos hacen un regalo merecido. Pero gracia significa un regalo inmerecido. O sea, el apóstol Pablo dice, todos tenemos dones, por eso nadie tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. Todos somos miembros del mismo cuerpo, pero recuerden que nos ha sido regalado sin que nosotros
lo merezcamos. Y ahí va a nombrar algunos de los dones, versículos 6, 7 y 8, y dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí en la Nueva Traducción Viviente está un poquito más sencillo algunos y dice: por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Esta me gusta más, esta versión me gusta más. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Está bueno, ¿les gusta esta versión? Está más clarita, ¿no? Lo que acá todavía esta versión de la Nueva Traducción Viviente es mucho más enfática todavía. Si tienes esto, hazlo. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Si vos tenés este don, desarrollalo. En esta versión todavía parece que el apóstol Pablo nos animara más. Si tienen dones, pónganlo a servir. Si tienen dones, úsenlos para la gloria de Dios. Si tienen dones, bendigan al prójimo. Parece que el apóstol Pablo nos animará a esto. Porque, si bien la he leído, pero no le había prestado esta atención, dice: si tu don es, por ejemplo, dar, hazlo con generosidad. No seas escaso ahí, ¿no? Si Dios te regaló el don de dar, con generosidad. Porque Dios no es deudor de nadie y Él te va a proveer mucho más de lo que vos das. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, hacelo con responsabilidad, hacelo en serio. Dice: si tenés el don de mostrar bondad a otro, hacelo, pero con gusto. O sea, tengo que mostrarle bondad a este, tengo que ser bonito con esto, otra vez bonito, no se lo merece. Ya vino como 15 veces con el mismo drama. No. Dice: hacelo con gusto. Eso es insoportable, vieron que solemos tener. Dios nos ha regalado dones para que los pongamos, para que los usemos. Porque, y esto es lo que a mí me aflige a veces, es de que algún día Dios nos va a pedir cuenta de los dones. ¿Recuerdan cuando Jesús habla de las parábolas de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio 5 lo multiplicó en 5 más, al que le dio 2 lo multiplicó y al que le había dado 1 lo escondió. Lo escondió, lo enterró. Y dice la Biblia que después, cuando vino el Señor, lo felicitó, le dijo: muy bien por haber guardado, no lo perdiste. Le dijo eso, no, lo retó, ¿sí? Bueno, tiene una enseñanza mucho más profunda que no es la enseñanza de hoy. Pero Dios nos ha regalado estos dones para que nosotros los pongamos al servicio. Nos tomamos unos minutitos, 2 o 3 minutitos, versículos 9 al 13, porque acá nosotros en este capítulo vamos a tener los primeros 13 versículos que tienen que ver con cosas específicas para la iglesia, ¿no? Para todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero a partir del versículo 14 y hasta el 21, el apóstol va a hacer un enfoque de los que conocen al Señor para con la gente de afuera. El mensaje del versículo 14 en adelante es: ¿qué clase de conducta tienen los cristianos para con la gente que no conoce al Señor? Pero vamos a ver los versículos 9 al 13, que tienen que ver con las relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo? Dice: el amor sea sin fingimiento. Mira qué lindo. Aborreced lo malo
seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor como hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuántos consejos aparecen en estos versículos? A ver, contémoslo ya que tenemos la Biblia ahí. ¿Cuántos logran contar en estos versículos, en estos 4 versículos? Hay quien da más, ahí. Van a aparecer 11 consejos, por lo menos si no he hecho mal la cuenta, 11 consejos para que realmente funcione la confraternidad, o sea, la relación entre la iglesia. Si nosotros miramos estas características, mirándonos para adentro, ¿cuántas de estas características tenemos en nosotros y abunda? O por lo menos tenemos, no vamos a decir que abundan. ¿Qué tenemos? A ver, miramos de vuelta. Amor sin fingimiento. Esa no la tengo, dijo. Esa no la tengo. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Consejo que esto lo va a seguir en todos los capítulos que siguen, creo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Se sobreentiende que el amor entre hermanos es el amor que más cantidad de faltas saltea. Excepto cuando uno tiene un hermano muy difícil, pero generalmente es el amor que saltea mayor cantidad de diferencias, ¿no? Generalmente entre una situación entre tu hermano, tu hermana y alguien de afuera, como que la sangre te lleva a defenderlo hasta injustamente, ¿no? Pero defender a tu propia sangre, ¿no? Eso nos han inculcado, sostenemos, es tu hermano, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, me acuerdo que bueno, a mí me gustaba. No le pegue tu hermano. ¿Cómo es? A mí me gustaba pelear, pero no necesitaba que me dijeran que los defendiera. Pero yo los defendía, aunque no tenían razón, los defendía igual a mis hermanos que eran más chicos. Entonces, el apóstol está poniendo acá un ejemplo similar, ¿no? El amor hacia el hermano, como uno siente esa atracción por el hermano, debería ser lo que prime dentro del cuerpo de Cristo. En cuanto a darse honra, quiero ver qué es lo que dice el versículo 10. Dice, deleítense al honrarse mutuamente. La palabra honra tiene que ver con reconocimiento, ¿sí? Cuando uno puede reconocer al otro, cuando uno puede estimar por encima de lo normal. Esto tiene que ver con honrar al otro, reconocerlo públicamente, ¿sí? Porque yo por ahí pienso bien, qué sé yo, de alguno de ustedes. Estaba pensando si pensaba bien de alguno de ustedes. No, pero pienso bien de alguno de ustedes. Entonces, sí. Entonces, no es solamente que piense, sino que delante de otros también reconozca las cualidades que ustedes tienen. ¿Sí? Por eso esto hace muy bien en el matrimonio, cuando el matrimonio puede, reconocer las virtudes que el otro tiene. O con los hijos, ¿sí? Es bueno decirle al hijo,
qué bien que te salió esto, che, la verdad, te felicito. Pero él se siente o ella se siente mucho mejor cuando le contamos a otro, delante de él, lo que hizo. Mira, vos sabés que logró tal cosa, o sacó tal nota, o lo reconocieron por algo en la escuela, o en el instituto, o donde esté. Entonces, esa honra hace que la persona quiera todavía trabajar más por esas virtudes que se ven. Por eso yo les digo las virtudes que ustedes tienen. Yo sé que hacen ricas tortas, que hacen cosas, y trato de reconocer, no logro con esa honra todavía estimularlos del todo. Pero esto tiene que ver con esto de el reconocer, el justamente dar honra. Dice, prefiriéndose los unos a los otros. Prefiriéndonos entre nosotros, dice el apóstol Pablo. Y no se crean que a quienes el apóstol Pablo les estaba escribiendo no eran personas que tenían diferencias. Porque a veces uno piensa, no, en la iglesia de Roma a la que Pablo le escribe, los hermanos ahí eran toda una panacea, era un amor, uno de prestarse cosas y de hacerse favores a los locos. No. Probablemente habría las mismas diferencias que tenemos nosotros de pensamiento, ideología política, forma de haber sido criado, pero dice, si tienen que preferir a alguien, dice Pablo, traten de preferir a alguien de la fe, porque hay otro ADN ahí, hay un ADN que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Qué más va a seguir diciendo? En lo que requiere diligencia, no perezosos. No sean nunca perezosos, dice la Nueva Traducción Viviente, sino más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Consejos prácticos para que no perdamos la fe y la esperanza. Si hay algo que nosotros tenemos seguro, es lo que el libro de los Salmos nos dice, que el oído de Jehová está atento a nuestra oración. Aunque a nosotros nos parezca que no. Aunque a nosotros nos parezca que no nos escucha más del cielo raso. Que nuestra oración llega al cielo raso y se vuelve a caer. No. Su oído está atento al clamor de los justos, dice su palabra. Nosotros hemos sido justificados. Hemos entendido eso, que hemos sido justificados por gracia. Nuestra oración ha sido escuchada. Su oído ha estado atento a nuestro clamor. Ahora, nuestros hijos nos piden cosas, y todas las cosas que nuestros hijos nos piden, ¿se las damos? Porque a veces confundimos en que Dios, porque nos escuchan, nos tiene que dar, ¿no? Por ahí el domingo vamos a hablar acerca de este tema, que es bastante interesante. Pero justamente nosotros los escuchamos a nuestros hijos cuando nos hablan. Yo lo contaba alguna vez, tenía uno de mis hijos que con 6 años por ahí me pidió que le comprara una escopeta. Yo quiero una escopeta, me dice. ¿Le escuché lo que me dijo? Sí. ¿Le podía comprar a un chico de 6 años una escopeta? Claro que no. Y usándolo como ejemplo, a veces nosotros le pedimos a Dios cosas que Dios nos mire y dice, todavía no. Ahora que es más grande, por ahí se la podría comprar. No me la pidió nunca más. Pero no es que Dios no escuche, es que a veces Dios no nos va a responder eso porque o no es el tiempo, o no es necesario, o lo que Él crea que es mejor para nosotros. Amén. Pero lo que nos anima este texto es a no dejar de orar. Versículo 13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios
cuando pasen necesidad y siempre estén dispuestos para la hospitalidad. Si alguien nos cuenta una necesidad y no respondemos, si alguien nos dice que está pasando una necesidad y no atinamos a responder, en alguna época, yo me acuerdo que era muy normal, hace varios años atrás, estoy hablando de 25, 30 años atrás, que alguien venía, no tengo para comer, no tengo trabajo, vamos a orar. Sí, la oración era una parte, pero la otra es meter la mano en el bolsillo y darle, aunque sea algo. Compartirle un medio kilo de fideo, dale 2 papas, no sé, un chorro de aceite para que se haga algo. Compartir no es simplemente la oración. La oración es necesaria, es parte y es principal, porque no solamente oramos por esa necesidad, sino para que Dios supla, ¿no es cierto? Pero si nos traen la necesidad, nosotros de alguna manera tenemos que mostrar justamente que tenemos compasión y arrancar con algo, aunque sea simbólico, pero sacar algo de nosotros para mostrar justamente que no solamente nos compadecemos verbalmente, sino también en una acción que responda a esa necesidad. Y va a terminar diciendo que practiquemos la hospitalidad. ¿Por qué Pablo va a hablar de esto? Lo va a hablar acá, también lo va a hablar en la carta a Timoteo, y creo que también la va a hablar en la carta de Tito. Él va a hablar de la hospitalidad. Había un tema muy importante con el tema de la hospitalidad. Primero, que los viajes en esa época eran viajes a pie, en mula, a caballo, pero eran viajes largos de días, y quien venía necesitaba un lugar donde quedarse, porque no solamente los hoteles o los hosteles, lo que hubiese en esa época, eran caros, sino que sufrían de mala reputación. Entonces el apóstol Pablo le va a enseñar a Timoteo, le va a enseñar a Tito también, y acá le va a enseñar a los romanos, dice, ustedes practiquen la hospitalidad, porque los hermanos que vengan, porque acá todavía está hablando a la iglesia y al trato entre la gente de la iglesia. Todavía no nos metimos en lo que va a ser el trato de la iglesia con los de afuera. Acá le está hablando a los de la iglesia y dice, si alguien viene, si alguien está con necesidad, no solamente le suplan, sino que si tienen la posibilidad de hospedarlo, también hospédenlo. Entonces, parte de los requisitos, por ejemplo, que se les pedía a los ancianos, era justamente que practicaran la hospitalidad. Y el apóstol Pablo, quizás debe ser algún texto más, yo por lo menos me acuerdo de estos 3, donde él va a animar a la iglesia en diferentes lugares a que practiquen esto. Hoy es muy difícil para nosotros practicar la hospitalidad, porque metemos a quién adentro de nuestra casa. A cualquiera no podemos meter. Pero acá está hablando el apóstol Pablo no de alguien de afuera, sino que está hablando de alguien que conozcamos y que esté con una necesidad y que necesite de nuestra hospitalidad. Entonces la hospitalidad no tiene que ver solamente con hospedar, sino tiene que ver con atender, tiene que ver con acompañar, tiene que ver con serle útil en cuestiones que necesite. Entonces, estos primeros 13 versículos, el apóstol Pablo va a hablar de las interrelaciones y de la vida práctica que la iglesia debe tener como muestra de que ha entendido todo lo que él ha venido hablando en los 11 capítulos anteriores de esta carta a los romanos. Y a partir de este versículo 14, lo vamos a leer completo hasta el 21, va a ser el consejo o lo que él espera, lo que Dios espera, lo que el Espíritu Santo le inspiró para que nos escriba a nosotros acerca de cómo la iglesia debe conducirse con las personas que no conocen a Cristo. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid
y no maldigáis. Este capítulo lo tendríamos que haber sacado. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, macanudo. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué hacemos con esta parte del capítulo? Hay que sacarla. Hay que sacarla porque esto, no sé qué le pasó a Pablo acá. Hasta el 13 veníamos más o menos bien, igual desacomodados en la montura, pero veníamos bien. Pero a partir de acá, claro, ¿recuerdan cuando arrancamos el libro a los Romanos? Dijimos que justamente la iglesia de Roma era una iglesia más bien pequeña. Frente a la ola de pecados y de vida totalmente desenfrenada que vivía la sociedad romana, los cristianos eran todo el tiempo avergonzados, eran todo el tiempo perseguidos, ridiculizados. Y el apóstol Pablo les va a escribir tremenda cantidad de consejos en los primeros capítulos, justamente para poner de relieve la clase de personas que ahora eran en Cristo, lo que Cristo había pagado para que ellos estén en esta posición de ser reconocidos delante de Dios, de ser aceptados a través del sacrificio de Cristo, de que no tenían que cumplir la ley y un montón de cosas, pero tenían el problema de que justamente eran totalmente despreciados y perseguidos. Ahora, el apóstol va a decir: ni siquiera se escondan, no va a decir: traten de hacer alguna emboscada para aquellos que los están persiguiendo. Dice: bendigan a los que los persiguen, bendíganlo y no los maldigan. O sea, lo contrario de lo que nosotros tenemos como costumbre. Nosotros, me refiero a la sociedad, ¿no? Si te la hacen, no sé, una vez, dos, podemos aguantar, pero ya después tenemos que responder. Pero acá, una de las condiciones que él está poniendo, lo está poniendo en un presente continuo. O sea, no lo hagan una vez, está diciendo Pablo acá, sino que háganlo continuamente. Si los persigan, no los maldigan, bendíganlos. O sea, me está haciendo mal, me está haciendo la vida imposible, y encima tengo que declarar bendición de parte de Dios para esa persona. Yo una vez prediqué una cosa así, y el título de la prédica era El reino del revés. ¿No? ¿Vieron la canción de María Elena Walsh? ¿Es? Bueno, el reino del revés, porque justamente el mundo nos enseña todo lo opuesto, ¿no? Sin embargo, Pablo está diciendo: al que te trate mal, al que te haga las cosas adrede, al que te haga la vida imposible, al que hable de vos mentira, al que te haga injusticia, poniéndolo en la actualidad, ¿no? Al que no te reconozca, a ese, en vez de maldecirle, decirle un montón de cosas que se las merecería, no, tenés que bendecirlo, hablar bien, declararle bendición. Pero el tema es que acá hay un doble sentido del apóstol Pablo,
porque dice que no solamente tiene que salir de acá, por eso los versículos anteriores nos vienen hablando de la renovación de acá, para que nosotros podamos bendecir a alguien que nos hace mal de corazón. ¿Cómo debe estar el corazón? Transformado. ¿Cómo debe estar la mente? Transformada. Es la única forma en que nosotros podemos decirle. ¿Vieron que yo he escuchado a varios que por ahí dicen, no, ese me dijo tal cosa, eso me estafó con esto? Yo le dije, Dios te bendiga. Y eso sonó más a Dios te maldiga, Dios te lo haga pagar, ya vas a caer. No sé, me dio una sensación así, que realmente de corazón a pedir que Dios haga algo con esa persona. Lo que decía, no me acuerdo nunca el nombre tuyo, Jorgelina, lo que dice, porque lo necesita la misma gracia que nos alcanzó a nosotros. Esa persona que hace esas cosas necesita la misma gracia y perdón que nos alcanzó a nosotros, porque no somos mejores que ellos. Por eso el apóstol Pablo en los versículos anteriores, ¿qué nos va a decir? Nadie tenga más alto concepto de sí. ¿Por qué? Porque si somos transformados en nuestra manera de pensar y no tenemos más alto concepto de sí que el que debemos tener, entonces vamos a entender que el que nos hace cosas a nosotros necesita la misma gracia y la misma misericordia que un día nos alcanzó a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo el mundo va a conocer que nosotros somos personas restauradas, vueltas otra vez al original que Dios preparó? ¿Cómo el mundo se va a dar cuenta de que nosotros hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo se va a dar cuenta de que hemos sido transformados en nuestra manera de pensar? Dice Pablo, presentando vuestros cuerpos como testimonio de esto que Dios ha hecho en ustedes. ¿Se entiende? Por eso es que la vida cristiana es una vida de fe, porque justamente la fe se vuelve práctica en nuestro cuerpo, en lo que nosotros mostramos, en nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en todo, se muestra práctica. Leemos unos versículos más porque se nos va la hora. Dice, unánimes, gozaos con los que se gozan. Esa parte es fácil. Sin embargo, no es fácil. Porque si yo estoy esperando algo, y eso que yo estoy esperando le llega al otro, no me resulta fácil gozarme. Yo estoy esperando ese trabajo, yo estoy esperando esa relación, yo estoy esperando ese auto, yo estoy esperando ese ministerio, yo estoy esperando eso, y Dios se lo da a este, se lo da a aquel, se lo da a aquel, y no me lo da a mí. Sin embargo, esto tiene que ver con madurez, ¿sí? Porque ya va a llegar mi turno. Porque el oído de Jehová está atento. Sigue atento. ¿Eh? Por supuesto. Yo este texto siempre he escuchado mucho que dicen, no, ese es fácil, gozarse con... No, yo creo que es más fácil llorar con el que llora, porque está sufriendo una angustia más fuerte que la que vos sentís. Entonces es más fácil quizá compadecerte que alegrarte con el que está alegre cuando vos no tenés eso que vos quisieras, pero lo ves en el otro que es una belleza. Dice el apóstol Pablo, parte de nuestra madurez se va a mostrar acá, gozándonos con los que se gozan, pero llorando también con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y esta es otra enseñanza que el apóstol nos va a traer en estos versículos. Probablemente pare acá porque se nos va la hora. ¿Por qué el apóstol Pablo dice unánimes, no altivos? Pero ¿cómo va a terminar este versículo? Asociándonos ¿con quién? ¿Qué pasa cuando
nosotros vemos a alguien que está todo el tiempo con alguien que es fanfarrón. En algún momento termina adoptando esa clase de actitudes. El apóstol Pablo acá nos va a dar un consejo, y la palabra humildad es mucho más profunda que simplemente alguien que se hace el pobrecito, o que es calladito, o que parece que no mata una mosca. Tiene que ver con una obra directa del Espíritu Santo y un fruto del Espíritu Santo que solamente se evidencia cuando Dios ha trabajado allí y que entiende, porque las personas que tienen los mayores dones son las personas que más reconocen que los han recibido de regalo. Yo he visto hombres y mujeres con tremendos dones y ministerios que dirigen cosas para nuestra vista importantes dentro del reino, con una sencillez que les asombra a muchos, la sencillez de esa persona. Sin embargo, cuando uno entiende que lo que tiene simplemente es para administrarlo, y que encima vamos a tener que dar cuenta de cómo administramos lo que nos ha sido regalado, entonces, ¿cuál es la vanidad que podríamos desarrollar sobre esto? Y el apóstol Pablo va a decir justo en este versículo: unánimes entre vosotros, no altivos, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común, dice la Nueva Traducción Viviente, y no piensen que lo saben todo. Hay una frase que decía un pastor amigo, ya con esto estoy terminando. Había alguien que estaba en su lecho de muerte, alguien brasilero era, y dijo una palabra mal expresada, dijo algo mal expresado. Entonces alguien que lo había ido a visitar lo corrige, o sea, no dándose cuenta de la condición en la que estaba, no dándose cuenta que le faltaban tal vez días para morir. Lo corrige. No se dice de esta manera, se dice así. Lejos de enojarse, el que estaba en el lecho de muerte en el hospital, dice: muriendo y aprendiendo. O sea, estoy muriendo y todavía sigo aprendiendo. O sea, tomó esa corrección como que se iba a ir de esta vida aprendiendo algo nuevo. Y acá en esta versión de la Nueva Traducción Viviente, justamente Pablo va a resaltar esto. En la Reina Valera dice: asociándoos con los humildes, pero esta versión dice: no se crean que lo saben todo. Da este consejo. Cuando uno reconoce que no lo sabe todo, tiene todavía varios lugares en su vida para seguir aprendiendo. Cuando uno cree que lo sabe todo, no le da más lugar al aprendizaje. Y no solamente de la vida común, sino lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces todo el tiempo debemos estar abiertos. ¿Qué me querés enseñar con esta situación? ¿Qué querés forjar? ¿Qué querés formar? ¿Qué querés hacer en mi vida? ¿Por qué me permitís esto? ¿Qué objetivo tiene esto? Quiero aprender lo que vos querés enseñarme. Y cuando uno tiene esta humildad, entonces Dios puede enseñarnos y llevarnos a otro nivel. Amén. Cerramos aquí, nos quedamos en el versículo 16. Bien.